Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, este día en que nos has bendecido, Señor, permitiéndonos, Señor, y dándonos el privilegio, Señor, de podernos reunir libremente, Señor, a adorarte, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, enseñada, que podemos juntos en comunión cantarte, Señor, y alabarte, glorificarte, Señor, y que podemos venir también expectantes, Señor, de que tú eres fiel a tu palabra y que tú obras por medio de ella, Señor. Y que nosotros en obediencia nos exponemos a eso, Señor, a tu palabra, Señor. Te pedimos que esta tarde tú obres en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y nos des consuelo, nos des convicción de pecado, Señor. Que podamos gozar en tu palabra, Señor, en tus promesas. Que podamos estar gozosos de tu fidelidad, de tu inmutabilidad, de tu bondad y de tu sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta tarde, Señor, tú bendigas a cada uno de los aquí presentes, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión. Capítulo 3 del decreto de Dios, párrafo 7, que dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan por la certidumbre de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Hermanos, antes de continuar con este último párrafo, considerando que esta es una doctrina que directamente va a nuestro orgullo, quiero hacer un pequeño ejercicio a manera de repaso, ¿no? Considerando que las clases son prácticamente 1 o 2 veces al mes y algunas de ellas, algunos se las perdieron, ¿verdad? Algunos de ustedes no estuvieron en todas las clases de este capítulo. Así que quiero que también ustedes participen. Quiero que abran sus confesiones, si las traen, obviamente. Quiero que las abran. Y quiero que las vayamos leyendo, voy a hacer una cosa. Antes, más que leerlas, quiero irlas parafraseando lo que dice la confesión. Y les voy a pedir que alguno de ustedes, el que se sienta con ánimo, puede hacer una breve explicación con sus palabras de lo que significa. Así que voy a empezar por explicar el primer párrafo brevemente con mis palabras. Abran su confesión, capítulo 3, primer párrafo. Este primer párrafo nos dice que Dios gobierna todas las cosas. Nos habla de su soberanía y que todo ocurre bajo el propósito eterno de Él y que Él lo hace sabiamente y sin comprometer su santidad ni la responsabilidad humana. No atenta contra la responsabilidad humana. Entonces esta doctrina afirma que nada sucede fuera del plan eterno de Dios
y que su propósito se cumplirá con certeza. Isaías 46, 10 y 11 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahora, el segundo punto dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. ¿Alguno de ustedes, hermanos, puede decirme con sus palabras brevemente a lo que se está refiriendo este punto de la confesión? ¿Algún hermano? Denis. Aunque Dios, para nosotros hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero Dios conoce todas las cosas que suceden. Entonces, Dios no es como que necesita ir al futuro a ver qué va a pasar después para decretar lo que va a hacer, sino que Él desde el principio decreta las cosas, aunque nosotros no las sepamos, y van a suceder como Él las ha decretado. Exacto, exacto. Este párrafo afirma que Dios no decretó las cosas porque las prevé, sino que las prevé porque las ha decretado. Es decir, su conocimiento no depende de lo que las criaturas harán, sino que su conocimiento y su decreto son eternos, son soberanos e independientes. Esta enseñanza rechaza la idea de que Dios simplemente mira al futuro. ¿Sí me explicó? Sino que esta doctrina enseña que Dios es la causa primera y soberana de todo lo que sucede. Y escuchen, sin violar la libertad de las criaturas. Así que la salvación no se da porque Él ve a quien creerá y luego los elige. Romanos 9, 11 al 16. La elección no depende de obras ni de previsión, sino del que llama. Siguiente párrafo, el párrafo número 3. ¿Algún hermano? Voy a leerlo. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. ¿Alguien? ¿Algún hermano? Jaime. Es como Romanos 9, ¿no? Que dice que antes de que naciera Saúl y Jacob ya tenían destinado quien el Señor iba a tener gracia, ¿no? Y dice que no por lo que hayan hecho básicamente, porque estaban en el vientre y no habían hecho nada. También nos habla que hay vasos que están destinados para como dice, vasos de deshonra, ¿no? Exacto. Entonces son esos vasos que le traen honra al Señor, pero de una forma distinta, ¿no? De una forma en la que miramos su justicia, miramos que el Señor castiga el pecado, ¿no? Entonces, de una u otra forma, las criaturas le van a dar gloria al Señor. Amén. Así es. Esta doctrina nos enseña eso, que hay vasos de honra y vasos de ira. Y tenemos que tener cuidado en esto, porque no olvidemos que Dios no es autor del pecado, como empezamos leyendo en el primer párrafo. Él no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el pecado. ¿Ok? Entonces, esta doctrina enseña que algunos son elegidos para vida eterna en Cristo únicamente por gracia, para la gloria de Dios. Es decir, para que alabemos su gracia, la gloria de su gracia.
Efesios 1, 5, 6, nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia, de su nombre. Mientras que otros son pasados por alto. Esto es muy importante, hermanos. Otros son pasados por alto y dejados en su pecado, recibiendo justicia por su culpa. Y esto es para la gloria ¿de qué? De su justicia. Para la gloria de su justicia. Dios es justo y no va a dejar sin su pago al culpable. Romanos 9, 22, 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria y para mostrar su ira y dar a conocer su poder. Judas 1, 4, hombres impíos que fueron destinados para esta condenación, hablando de los vasos de ira. Entonces vemos que no se trata de un decreto arbitrario, sino de un acto soberano, sabio y justo de Dios, que glorifica tanto su gracia como su justicia. Cuarto párrafo dice, estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. ¿Algún hermano? ¿Alguno? ¿Pueden repetir si gustan? Depende de su misericordia y de justicia. Y como dice Malaquías 13, 14, dice, yo sé a quién es elegido. Exacto. Así, dice, este párrafo afirma que tanto los elegidos para vida eterna como los dejados para la condenación han sido designados de manera específica e inmutable por el decreto eterno de Dios. Es decir, el número de los elegidos no es un número indefinido ni está abierto, sino que ya está fijo, perfecto y conocido, escuchen, solo por Dios. No hay posibilidad de que se añadan o pierdan personas de ese número. Según de Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Juan 10, 14, 16, 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. No hay manera de que una oveja pierda la salvación. Romanos 8, 29 al 30, a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó a estos también glorificó. Este párrafo subraya la seguridad de la elección divina y la certeza del propósito redentor de Dios. Y hay varias aplicaciones que pudiéramos tomar o sacar de aquí y que son realmente consoladoras y son edificantes para nuestras vidas. Por ejemplo, vemos la seguridad de la salvación para el creyente. Saber que Dios ha elegido un número específico de personas para salvación significa que la salvación, escuchen, no depende de nuestros méritos, emociones o desempeño espiritual, sino del propósito eterno de Dios. Esto nos infunde confianza al saber que si estamos en Cristo es por la fe, es porque fuimos amados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1. Entonces, si alguien está luchando con dudas, puede descansar sabiendo que su nombre no está escrito en un hielo, ¿verdad? Nuestro nombre no está escrito con lápiz, que es fácil de borrarse en el libro de la vida. No puede ser así, porque la elección no cambia, porque Dios no cambia. También esta enseñanza nos debe llevar a la humildad y gratitud. Cuando nosotros estamos compartiendo
el Evangelio. Dios no nos necesita para que nosotros seamos los que llenemos las vacantes que están en el cielo disponibles. El número de los elegidos ya está completo. Por tanto, predicamos y enseñamos no para forzar resultados, sino como medios que Dios ya ha ordenado. Predicamos y compartimos el Evangelio, es el medio que Dios ordenó que usáramos para llamar eficazmente a los suyos. Según de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, dice Pablo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que servimos con pasión, pero no con ansiedad. Compartimos el Evangelio con amor, con compasión, con pasión. No cargamos con la responsabilidad de salvar a nadie nosotros, sino que proclamamos fielmente el Evangelio. Y oramos para que el Espíritu Santo aplique la palabra predicada. Somos instrumentos. Así que el decreto divino de Dios es inmutable y nos da confianza en la obra de Dios y fortalece nuestra fe y fortalece la fe que tenemos de la iglesia, porque en contextos difíciles, cuando hay persecución o cuando parece haber una apostasía generalizada o rechazo cuando compartimos el Evangelio, nosotros debemos de tener confianza, porque Dios sigue salvando a los suyos conforme a su plan. Su obra no va a ser frustrada. La iglesia persevera en su misión con una esperanza firme, sabiendo que el Señor añadirá cada uno de los que han de ser salvos. Hechos 3:48. Así que, sabiendo esto, encontramos que hay esperanza para el pecador, porque aunque el número de los elegidos es fijo, nadie sabe quiénes están en ese número. No lo sabemos. Y por tanto se predica el Evangelio a todos, sin excepción. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El llamado es a todos al arrepentimiento y sigue siendo válido desde hace 2000 años. Así que por otro lado, el pecador no debe de decir, no soy uno de los escogidos, sino que debe mirar a Cristo y confiar en su promesa, en la promesa que dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Hoy en la tarde, a mediodía tuve la oportunidad de compartirle a un muchacho de 23 años. Y la verdad yo estaba totalmente pensando en otras cosas, no estaba yo pensando no tenía yo incluso la intención de compartirle, pero de un momento a otro fueron surgiendo las preguntas y todo, y al final el muchacho terminó orando por arrepentimiento y por fe, pero la verdad no parecía que viniera, un muchacho, un americano de 23 años, no parecía, pero terminó al final confesando al Señor, arrepintiéndose, a pesar de que él empezó la plática diciéndose que era bueno, que iba a ir al cielo, al final reconoció que no era bueno y que necesitaba al Señor. Y lo único que hice yo, todavía aún en mi falta de estar pendiente o atento, surgió y detuve lo que estaba haciendo para compartirle el Evangelio, ¿no? Y el Señor nos dio
10 minutos sin interrupciones para que el muchacho se fuera con el Evangelio, ¿no? Así debemos de estar atentos, pero aún así, aunque a veces no estamos atentos, el Señor obra. Quinto párrafo dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. ¿Alguien se anima? ¿Sí? Prácticamente es la idea de que no hay ninguna obra nuestra ni ningún mérito en nosotros que nos haga merecer la salvación, sino que Dios nos salva libre y gratuitamente, Amén. según su buena voluntad para con nosotros. Así es. No hay ninguna condición, ¿verdad? Es una elección incondicional. Es decir, Dios escogió a ciertos seres humanos para vida eterna antes de la fundación del mundo y lo hizo en Cristo. No por prever fe o obras o méritos en ellos, sino por su sola gracia soberana, como dice mi hermano. Es decir, la elección no depende de lo que el hombre haga, sino del propósito eterno de Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta doctrina también es de mucho consuelo, porque no depende la salvación de nuestro desempeño. Saber que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, no por méritos previstos, sino por el puro afecto de su voluntad, nos libra del temor de perder la salvación por nuestras fallas personales. Y surge el consuelo al entender que fuimos escogidos en Cristo, no por lo que haríamos, sino a pesar de lo que somos. Y al mismo tiempo esta doctrina nos fortalece, porque la elección está enraizada en la gracia soberana de Dios. Porque el dador de la gracia, el que eligió, es también el que sostiene y preserva. Romanos 8:30 enseña que a los que predestinó, a estos también glorificó. Esto implica que la obra que Dios comenzó, Él mismo la perfeccionará. Filipenses 1:6. En medio de pruebas, tentaciones o debilidades, el creyente puede descansar sabiendo que su vida está segura en el plan eterno de Dios. Así que esta doctrina humilla nuestro corazón, nuestro orgullo, y nos estimula a la gratitud. Somos obedientes en respuesta a esta salvación inmerecida, mis hermanos. Y esto destruye todo motivo de jactancia. No fuimos salvos por algo bueno en nosotros, sino por gracia pura y libre de nuestro Señor. Y nos debe de llevar, como el apóstol Pablo, que dice: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y al mismo tiempo nos impulsa a evangelizar, confiando en el poder de Dios. Así que piensen en esto, mis hermanos, lejos de desmotivar la misión, el ministerio de salir a evangelizar, la elección asegura que hay un pueblo redimido allá afuera que oirá y responderá al evangelio. La elección nos asegura eso,
que afuera hay un pueblo redimido que oirá y responderá al Evangelio. Así que esto anima al creyente a predicar con esperanza, sabiendo que la palabra no volverá vacía, porque Dios tiene ovejas que aún deben ser traídas. Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta doctrina promueve la unidad y promueve paciencia y nos invita a practicar el perdón entre nosotros, entre los santos, porque todos fuimos elegidos por gracia. No hay lugar para el orgullo espiritual ni para la superioridad entre hermanos. Esto fortalece la comunión y nos exhorta a soportarnos y edificarnos mutuamente en amor. Colosenses 3, 12 y 14. Finalmente, en el último estudio que vimos en el párrafo 6 del capítulo 3, vimos que Dios no solo ha elegido a ciertas personas para la gloria eterna, sino que también ha determinado de antemano los medios por los cuales esas personas alcanzarán esa gloria. Posiblemente el muchacho que escuchó el Evangelio hoy, a lo mejor hoy lo escuchó y a lo mejor en 5 o 10 días alguien más se lo predica o a lo mejor hoy lo recibió y hoy el Señor le dio un nuevo corazón, yo no lo sé. Pero el Señor va determinando los medios por los cuales estas personas alcanzarán esa gloria. Esta doctrina nos enseña que la salvación incluye todo el proceso de redención aplicado en el tiempo, en la vida de cada uno. Vemos que el creyente es redimido por Cristo. Es llamado eficazmente por el Espíritu. Es justificado, adoptado y santificado. Y finalmente es preservado hasta la salvación final. Y este párrafo termina afirmando de manera clara con las Escrituras que solo los elegidos reciben estos beneficios. Y rechaza la idea de una redención universal aplicada a todos sin distinción. La muerte de Cristo fue particular para los creyentes, aquellos que iban a creer, aquellos que se arrepienten y vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En resumen, este párrafo muestra la elección eficaz, no solo potencial, porque Dios asegura que sus elegidos no solo sean llamados, sino también transformados y preservados hasta el fin. Así que, mis hermanos, después de este breve resumen, el día de hoy solo tocaremos la primera parte, la primera declaración, pero de alguna manera todo lo que hemos dicho abarca todo el párrafo final. El párrafo 7 dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Y nos da el pasaje que leímos al principio de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos
para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo aparece al final de un discurso del discurso de Moisés, donde advierte al pueblo de Israel sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y el mensaje central es que Dios les había revelado lo necesario para vivir conforme a su voluntad. Y lo que hace Moisés primero es recordarles de dónde lo sacó el Señor. Y esto es clave, mis hermanos. El domingo también lo predicábamos. El Señor siempre nos lleva a que recordemos de dónde nos sacó. Que recordemos nuestra miseria, que somos pecadores, que éramos esclavos del pecado. Y es lo que hace Moisés aquí, les recuerda de dónde los sacó el Señor. Y les recuerda cómo los sacó, con gran despliegue, milagros. Y a continuación, Él les advierte que no se aparten de la ley. Y les recuerda también de las tentaciones que había en Egipto y de las tentaciones ahora de las naciones idólatras y abominables de las que los había librado durante todo este tiempo. Y en el versículo 18 y 19 les advierte que no sean rebeldes. Él les dice que no haya raíz que produzca hiel y ajenjo. Que no sean rebeldes, que no haya raíz de amargura, que no haya rebeldía en sus corazones. Él los llama a la obediencia. Y les advierte esto porque podían ser engañados, pensando que no pasaría nada si iban detrás de estas naciones, de los ídolos de estas naciones. Él les advierte que no se dejen engañar, pero que esto empezaba con rebeldía a no ser obedientes. Y les advierte eso, que iban a verlo en estas naciones. Les advierte que no se siguieran a estas naciones y no sirvieran a los dioses de esas naciones. Y que no fueran a decir dentro de ellos, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Y esto es lo que sucede. Y por eso Él se dirigió en el versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En la rebeldía es fácil decir, no va a pasar nada. Mira, no pasa nada. No pasa nada si desobedezco. Él les advierte, no vayan a decir, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, aunque ande rebelde, aunque ande desobediente, no va a pasar nada. Moisés está identificando la raíz del pecado, la rebeldía que lleva a dureza de corazón, la raíz del pecado. Porque el corazón es engañoso. Desde la caída nacemos así. El corazón es engañoso y grandemente perverso. Y aquellos que siguen sus propios corazones, ignorando la ley de Dios, dan como fruto el pecado. Y finalmente se apartan del Señor. Por eso Moisés les advierte esto. Las cosas son reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos, llamándolos a la obediencia de la palabra de Dios, a su ley específicamente, a lo que Dios les había mandado. Y la confesión usa este versículo
para enseñar que Dios ha revelado ciertas verdades para nuestra obediencia. Y agrega que hay aspectos de la voluntad de Dios que permanecen ocultos. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de por qué son ocultos algunos de estos, ¿no? Hay varias razones, ¿no? Entre esas principalmente la pecaminosidad que hay en nosotros, ¿verdad? Así que por eso la predestinación debe tratarse con prudencia, reverencia y humildad. Y debemos evitar especulaciones que puedan llevar al orgullo, la desesperación o incluso el descuido espiritual, como confiándonos, ¿verdad? Nada más es un llamado a ser diligentes, es todo lo contrario, en lugar de ser descuidados. Y los escritores de la confesión nos dan este versículo de Deuteronomio 29 para subrayar que la doctrina de la predestinación es un misterio profundo que no puede ser comprendido plenamente por la mente humana. Así que esta doctrina al mismo tiempo nos debe de consolar, fortalecer nuestra fe y fomentar la obediencia. Y nos llama a honrar el misterio, no a resolverlo por completo, ¿verdad? Como Pablo dice en Romanos 9:20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y más adelante en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Debemos de acercarnos a esta doctrina con reverencia, con temor, con gozo, porque nos debe de traer mucha paz, todos los aspectos que hemos dicho. Y como aplicaciones, no debemos intentar resolver lo que Dios no ha revelado por completo. Debemos de tener cuidado de debates sobre la elección o el decreto divino. Y debemos evitar la arrogancia doctrinal. Y debemos reconocer nuestras limitaciones humanas. Pero al mismo tiempo debemos de tener una confianza práctica y vivir seguros en lo que sí ha sido revelado. Que Dios es justo, misericordioso y fiel, bondadoso, sapientísimo, todopoderoso. Y que las cosas reveladas, como el Evangelio, el llamado a arrepentirnos, a amar, a obedecer y perseverar, son nuestra responsabilidad diaria, con diligencia. Entonces esta doctrina nos debe llevar a una adoración, en vez de frustrarnos por no comprender todos los aspectos. Debemos de responder en adoración, reconociendo que su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Y finalmente una aplicación para los jóvenes que han escuchado la palabra de Dios continuamente y que han tenido la bendición de estar con un padre creyente o entre familiares creyentes. O si hay aquí a alguien que ha escuchado el Evangelio y que no se ha arrepentido y no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, debemos de ver y entender que Deuteronomio 29:29 te dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios no te ha revelado todo,
pero sí te ha mostrado lo más importante. Claramente lo ha mostrado. Nos ha llamado a no ser rebeldes. Nos ha llamado a la obediencia. Nos ha llamado a reconocerlo como el creador de todas las cosas. Nos ha llamado al arrepentimiento y a poner nuestra fe y confianza en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Eso está muy claro en la Biblia. Es normal tener preguntas. Está bien tener preguntas, pero el llamado es claro. El Evangelio es claro. Así que este versículo nos recuerda que hay cosas que solo Dios sabe, las cosas secretas. Pero también nos dice que Él ha revelado lo necesario para que vivamos confiando en Él. Las cosas reveladas son para nosotros. Y lo más importante, repito, que Él nos ha revelado es que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los perdidos. Y que Él nos llama a reconocer nuestros pecados, a reconocerlo a Él como el Dios soberano, todopoderoso y creador. Y nos llama a arrepentirnos y a confiar en su Hijo y seguirlo. Eso no está escondido. Esa es la oferta gratuita del Evangelio, que es claramente anunciada. La pregunta para todos los que no han puesto su fe es: ¿cuándo lo harás? ¿Cuándo reconocerás al Señor Jesucristo? ¿O si vas a quedarte rebelde y dirás: estoy en paz, no va a pasar nada, no pasa nada? No endurezcas tu corazón, porque aunque no tengas todas las respuestas, podemos vivir confiando que Dios es bueno y soberano, aunque no entendamos todo. Jesús es suficiente incluso cuando tienes dudas. Y la fe no es entenderlo todo, sino creer en aquel que lo sabe todo. Así que no debemos angustiarnos por los misterios y buscar excusas. Podemos vivir con seguridad en lo que Dios sí nos ha mostrado claramente y que nos llama y nos manda a arrepentirnos, a ser diligentes, a ser obedientes. Y el Señor derrama su Espíritu en nosotros. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia, escuchen, a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. La predestinación es un misterio profundo que se debe tratar con prudencia y reverencia. La predestinación no es una excusa para la pasividad en ningún caso, creyentes o no creyentes, sino que es un estímulo para la obediencia, para la santidad, la gratitud y la confianza en el Dios que salva con un propósito eterno. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo tu poder, Señor, tu soberanía, Señor, y tu bondad.
reconociendo quién eres, Señor, que tú eres fiel a tu palabra, a tus decretos, Señor, que son inmutables, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y como Pablo podemos decir, oh profundidad de las riquezas, Señor, de la gracia y de la misericordia tuyo, Señor. ¿Quién entendió tu mente, Señor? Porque todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, para ti, de ti, y todo es para tu gloria, Señor. Bendice este tiempo, bendice a tu pueblo, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.